Ya. La primera parte que me habían pedido era lo que explicó el ingeniero en la anterior clase, ¿no? Básicamente, tenemos dos posibles entradas o valores para cualquier circuito lógico, que es verdadero o falso, ¿no? Esto aplicado en un eje de coordenadas, básicamente, donde esto es voltaje y esto es tiempo. ¿Qué tendríamos? Tendríamos para el valor de voltaje de 0, para lógica positiva que tenemos voltaje 0 y voltaje 5, por ejemplo. En el tiempo, ponerle que esto sea pulsos de reloj, así le vamos a llamar. Eso lo vamos a ver después, cómo funciona. Tenemos entonces voltaje y tiempo. Tenemos, por ejemplo, voltaje 0. Luego, en el siguiente pulso de reloj, voy a tener voltaje 5. Luego, voltaje 0. Y luego, por ejemplo, todo este pulso. Y luego, por ejemplo, sigue voltaje 0. Ya, esto es lo que se denominaría lógica positiva, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Vemos 0 y 1, verdadero o falso. Entonces, ¿a qué llamamos o cómo podemos medir esto en las computadoras? Fácil, ¿no? Si es 0, es que es falso. Y si es que es un voltaje de 5, es que es verdadero. Y así es como trabajan las computadoras por dentro, ¿no? O sea, con puro voltaje, verdadero o falso. Por eso es que se tiene el tema de codificación en binario. Para eso nos sirve. ¿Por qué? Porque en binario podemos tener, o sea, la base 2, ¿no? Base 2. ¿Cuáles son los valores de binario? 0 y 1, ¿no? Esta es la base 2. No es lo mismo que estamos acostumbrados a la base decimal, ¿no? Que es de la base de 10, tiene los rangos de 0 hasta 9. ¿Ya? Eso es lo que conocemos normalmente como decimos. Entonces, tenemos valores de 2 a la n, que parten 2 a la 0, 1. ¿No? 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2. Entonces tenemos cualquier número elevado a ser 1, 2, 4, 2 elevado a la 3, 8, y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a comprar un flash o algo así, compramos o bien de, no sé, antes de 512 megas, de 1 giga, que son 1024, ¿no? Megas, de 2 gigas, de 4, 8, pero nunca hemos escuchado de un flash de 5 gigas, de 6 gigas, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar en múltiplos de 2 a la n, ¿ya? Entonces, esa sería la base, por así decirlo, de las computadoras. Ahora, bien, pero ¿cómo funciona esto? Tenemos algo llamado operadores lógicos, ¿ya? Los operadores lógicos básicamente son funciones que nos permiten hacer. A ver, por ejemplo, tenemos un operador lógico que es el OR. Tenemos una entrada A, una entrada B. Imaginémonos que tenemos dos entradas de corriente con- continua, ¿no? No trabaja, ya saben que los controladores o la electrónica no trabaja con corriente alterna. Entonces tenemos una variable A y una variable B, que imagínense que son entradas de corriente. Entonces, este OR o sumador lógico, ¿ya? Este sumador lógico, o OR. Si acá nosotros tenemos como entrada un 0, o sea 0 voltios, y acá tenemos como entrada un 1 lógico, 5 voltios, ¿no? Lo que hemos dicho. El sumador lo que va a hacer es decir 0 más 1, la salida va a ser 1. Basta con que haya un 1 acá
¿ya? Para que sea la salida. Eso es lo que es el sumador lógico. Ahora, el siguiente sería un multiplicador lógico. Un AND, multiplicador lógico. Un AND, ¿no? Que es este. Entonces es lo mismo, ¿no? Debe ser más bonito. Ya. Tenemos lo mismo. Tenemos dos entradas, A y B. Y basta con que haya un 0 acá, lo contrario, ¿no? Acá si hay un 0, 0 y 1, la salida va a ser 0, ¿no? Basta con que haya un 0, lo contrario. Bueno, tenemos OR, tenemos AND y tenemos el tema de lo que son las variables. Las variables también se miden en 2 a la n. ¿Y a qué me refiero con variables? Son los valores que puede tomar una entrada. Por ejemplo, si solo tenemos un cable de corriente, ya imagínense una línea, un cable. ¿Ya? Este cable puede tener o 0 voltios, como lo hemos dicho, ¿no? O puede tener 5 voltios. 0 es falso, en lógica positiva, ya no estamos hablando de lógica negativa todavía. Y 5 voltios es verdadero. ¿Cuáles son los valores posibles que toma este cable? Llamémosle A al cable. ¿Ya? Es un cable de corriente. Los valores posibles que puede tomar este cable son o falso, que es 0 voltios, o 1. Entonces, o falso o verdadero. ¿Ya? O 0 o 1 o falso o verdadero, como lo quieran ver. Entonces, esos son los valores de un solo cable. Ahora, si tuviéramos nosotros otro cable más, ya imagínense, un cable llamado B. Los valores posibles de este segundo cable también son lo mismo, 0 y 1, o falso y verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles entre estos cables? Entonces, tenemos un cable A, acá, y tenemos un cable B. Esto lo voy a hacer en otra partida. A ver, no me alcanza acá. De momento voy a borrar esto. Ya, listo. Agradecer. Entonces, las combinaciones posibles para estos dos cables son, tengo el cable A, el valor, ¿no? Acá, el valor. Tengo el cable A y tengo el cable B. Ya. Acá las combinaciones para este cable son 0, 0, que ambos tengan falso. 0, 1, que solo B esté con verdadero. 0, perdón, 1, 0. Y 1, 1. Y entonces son combinaciones. Por eso es que es el tema de los bits, ¿no? Ahora, esto es 1 y esto es 2. Siempre de derecha a izquierda se identifica como 2 a la n. Entonces acá es 2 a la 0, acá 2 a la 1. Ya, empezando desde la derecha, 2 a la 0, 2 a la 1. Y acá los valores, ¿cuáles son? Decimal. 0, 1, 2, y acá 3. ¿Cómo se realiza eso? Haciendo la suma, ¿no? Básicamente A más B. Ahora, también podemos interpretarlo de otra manera, de A por B. Acá tenemos A negado por B negado. Acá tenemos A negado por B. Acá tenemos A por B negado. Y acá solamente tenemos A por B.
Esto es en álgebra de Boole. Ya entonces, más o menos es como así funciona esta lógica, ¿no? Que tienen que aprender a manejar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo claro? Ya. Entonces, uy, esto lo hice en la cero. Entonces, ya. Acá, fregado esta capa. Vamos a continuar, entonces. Ya. Ahora, hay algo que necesitamos saber que es el tema de las reducciones. Básicamente, como todo es por verificar tema, inhibir, inhablar. Abrir. Vamos a primero por esta parte. Em, ya. La siguiente parte es el tema de las reducciones y álgebra de Boole. Ya, este es el primer tema de sección. O sea, lo demás que entre, porque les explica el ingeniero, como que no va a entrar en el examen, solamente es teoría. Lo que sí les interesa aprender, tampoco les voy a dar la clase, que sería álgebra de Boole, ¿no? Acá no se puede escribir bien. Ya, y esto es lo que les interesa aprender para el examen, en realidad, ¿no? Ya lo demás, está bien que lo aprendan como teoría y para sentar la base. Ya. ¿A qué se refiere con álgebra de Boole? Bueno, como le dije, entra lo que es estructuras discretas. Estas son las relaciones entre compuertas lógicas y sumeadas. Ya lo que les voy explicando. Este es un AND, este es un NAND, este es un OR y este es un SOR. Acá vemos que basta que exista un cero para que los demás valores sean cero. Acá es negada la salida, que basta que exista, bueno, acá los dos tienen que ser 1, 1 y es 0. Acá basta con que exista un 1 para que la salida sea 1. Y acá se niega la salida, que es necesario 0 y 0 para que sea 1. Y acá son los valores como se toman, ¿no? Ya. Acá, esta parte, ¿cómo la pueden hacer sencillo? El valor de la derecha siempre va en 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora el siguiente valor, el 2, va en 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ahora la tercera variable como es 4, ¿no? 1, 2, 4, va 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y el siguiente valor, que es 8, van 8, 0 y 8, 1. Y así se pueden armar la tabla de valores, ¿no? Más sencillo. Y acá tenemos las expresiones en booleano con los circuitos. Ya. Esto es lo que nos interesa ahorita. Álgebra de Boole. Si nosotros, por ejemplo, analicemos esta primera expresión. Si tenemos A más 1, tenemos básicamente 1 significa que siempre va a haber una entrada de corriente continua. No sé si ahorita les mostré. Si tenemos acá este cable siempre va a tener un 1, ¿ya? Siempre va a tener un 1. Y luego tengo este otro cable, que es la variable A. Como su nombre lo dice, es variable. Por tanto, puede ser 1 o 0. Quiere decir que es un circuito que está abierto. Tengo esto y acá tengo la salida. Ahora, les pregunto, ¿importa si tengo un cable que ya tiene 1 como salida? ¿Cuál va a ser la salida acá?
la salida va a ser siempre 1, ¿no? A paralelo. O sea, tengo esta parte que es un circuito cerrado, ¿no? Esta parte, acá. Como está cerrado y siempre va a ser 1, la salida acá siempre va a ser 1. Por eso es que A más 1 siempre va a ser 1, porque es un circuito en paralelo, ¿no? Y A más 0 es tengo un circuito que está abierto, ¿no? En esta parte. En vez de que, en vez de que sea 1 acá, es como que lo hayan cortado, ¿no? Acá lo cortaron el cable. Entonces ya no tengo entrada. Acá es 0. Acá es 0. Acá es 0. Entonces, esto depende netamente de A, ¿no? Si A vale 1, la salida va a ser 1. Si A vale 0, la salida va a ser 0. Y entonces A más 1 es 1. A más 0 es 0. Y acá están todas las demostraciones, ¿no? Esto igual se lo voy a pasar. Ahora, en serie es multiplicación. A por 1 quiere decir que igual depende de A, ¿no? Vemos que es un cable, un solo cable. Y A por 0 quiere decir que es un circuito que está cortado. Obviamente, no importa el valor de A, siempre va a ser 0. Ahora tenemos A más A. El valor va a ser A, porque como maneja al mismo lado, por ejemplo, A o bien es 1 para ambos, o bien es 0 para ambos. Y luego tenemos A por A, que es un solo cable, ¿no? Un circuito en serie. Ya. Y acá están todas las demostraciones de cómo funciona la lógica de las computadoras. Ahora, en álgebra de Boole, lo que nos interesa es hacer la reducción. Por ejemplo, no es lo mismo decir, yo tengo dos cables que voy a juntar, por ejemplo, ¿para qué haría este circuito? El circuito que teníamos hace rato. Por ejemplo, tengo un cable y tengo un cable A, un cable que va a tener de corriente siempre 1 y un cable que va a tener A, ¿no? Entonces, este cable a mí me cuesta dinero, ¿no? Y me cuesta espacio, dinero y espacio. Entonces, ¿yo para qué necesito este cable si la salida va a depender del valor, si la salida siempre va a ser 1? ¿Para qué necesito yo este cable? Ah, para nada, ¿no? Entonces lo saco de la ecuación y de una vez pongo el cable, ¿no? O sea, solo el primer cable. Entonces esto me va a ahorrar a mí dinero, primero, porque no estoy ocupando otro cable más y este circuito, ¿no? Que es un circuito cerrado. Y aparte me va a ahorrar espacio. En computación siempre se trata de que ocupen menos cantidad de espacio para hacerlo, por ejemplo, los teléfonos más pequeños. La primera computadora era del tamaño de un cuarto, por no decirlo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve álgebra de Boole. Es uno de los usos que tiene en arquitectura de computadoras. Igual en programación tiene, pero este no es el tema de la materia. Ya. Ahora, estas son las fórmulas que existen para hacer la reducción básica, ¿no? Ahora, este A más A negado es 1. Bueno, ya, básicamente estas son las leyes que nos rigen en las álgebra de Boole. Ya. Ahora, lo que nos interesa es hacer o saber estas de acá, ¿no? Estas leyes. O propiedades, que ya lo hemos visto en la estructura de que, por ejemplo, A por B es igual a B por A, que esto es una propiedad conmutativa, ¿no? Ahora, si tengo A por B por C, es igual que A, y puedo agrupar B por C. Entonces, esto siempre ha sido igual, esta parte de acá, A por B por C, que agrupar, ¿no? Entonces, básicamente, si está en una multiplicación y hay un paréntesis, yo puedo sacarlo del paréntesis, ¿no? Ahora, la siguiente parte es A más B, A por B, perdón, más A por C, es igual a grupo, ¿no? O sea, básicamente hace un factor común de A, digo B más C. Es igual no sirve. A por B más A por B negado es igual a... ¿Por qué? Porque acá
No depende del valor de B. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo para que le vayan agarrando poquito la lógica. ¿Ya? Tenemos esta parte de acá. Acá vamos a ver los valores que puede tomar A. A puede, por ejemplo, tomar el valor de verdadero. Entonces acá es verdadero y acá es verdadero, ¿no? Y vemos B. Digamos que B vale falso. ¿Ya? Y B negado es lo contrario de falso, ¿no? Digamos, ya, B vale falso. Pero lo contrario de falso es verdadero. Entonces, verdadero. Y la salida va a ser dependiendo de... Voy a hacer de otro color. Verdadero, verdadero, ¿no? Acá tengo. La salida es verdadero. Ahora, digamos que A vale falso. Y B vale lo mismo, falso. Entonces, acá hay más. Acá A, ¿cuánto valía? Falso, ¿no? Y B, ¿cuánto vale? Falso. Negado, verdadero. Entonces, ¿la salida de quién depende? Acá, falso por falso, falso. Falso por verdadero, falso. Cualquier cosa que ya tenga falso en una multiplicación es falso. Entonces, acá la respuesta es falso. Ahora, veamos, ¿el valor de B hizo algún cambio acá? O sea, ¿importa en ambas partes? No, no, ¿eh? El valor depende netamente de A. Entonces, no es lo mismo tener Este circuito, por ejemplo, está algo así. Es una multiplicación de A por B. Acá tengo A, acá tengo B. Y esto es una suma, ¿no? Suma que es esto. Y entonces acá está la entrada. Y acá tengo otra multiplicación. Tengo una multiplicación de A. Y acá tengo B negado. Quiere decir que niego la entrada. Tengo esto. Y acá hace una suma. Y tengo una salida. Ahora, esto lo puedo simplificar simplemente. A va a ser el valor de A. No importa B. Entonces vemos que hicimos dos cosas. Reducimos la cantidad de operadores lógicos. Acá tenemos uno, dos, tres operadores, ¿no? Y esto cuesta dinero a la hora de meterlo en una computadora. Y nos ahorramos solamente por un cablecito del valor de A. Entonces ven para qué nos sirve, ¿no? Para hacer una reducción. Ya. A ver, las siguientes propiedades, ya estas propiedades te pueden demostrarlas ustedes, igual pueden hacer la prueba para ver la lógica detrás de esto, ¿no? Pueden hacer métanle valores a cada uno de estos, pueden hacer la tablita de valores, que es básicamente esta tabla de valores, ¿ya? Con variables. Por ejemplo, si ponen dos variables, A y B, acá, acá hay dos variables, ¿no? A, B y C. Perdón, acá A, B y acá tengo C. Y, a ver, acá tengo dos variables, A más B. A por B, ¿no? Es igual a A. Y acá podemos demostrarlo con dos variables. Y si queremos demostrarlo con tres variables, lo único que tenemos que hacer es aumentarle a B, ¿no? Entonces, acá tuviera A, B y C. Estas tres. Puedo demostrar. Ya, acá hay un ejemplo de simplificación. Aplicando otra cosa. Esta va a ocupar mucho. Es ley de Morgan, ¿ya? Vemos que A más B, todo negado, es igual A negado por el segundo, o sea, por B negado, básicamente. Y A por B, todo negado, es igual A negado más B negado. No es lo mismo que esté negado por individual que todo negado, por si acaso. Ya, es como agrupar. Entonces, decimos que no es lo mismo eh, A más B, esto negado, que A más B, todo negado. Entonces, si tuviéramos esto,
básicamente que como si tuviéramos una negación, ¿no? En estructuras equivalentes. Una equivalencia negado de A más B. ¿Ya? Para que se entienda, negado A más B. Entonces, esto aplicamos ley de Morgan. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Acá está sumando, pasa a multiplicar. Nos quedaría A negado por B negado. Esa sería su equivalencia. Ya, entonces así se van aplicando las... Esto nos sirve para hacer reducción. Veamos un ejemplo de reducción. Si tenemos acá tres variables. Ya, acá tenemos esto. Eh, tenemos esto que está agrupado en la ley de Morgan, ¿no? Lo primero que hacemos es aplicar. Aplicamos Morgan, pero al de arriba, a este. Este de acá, ¿no? Entonces me dice que ya está sumando. Ya, acá lo hice muy directo. Vamos a hacerlo descompuesto. Es lo mismo, ya voy a usar otras variables. Acá tengo A más B por C. Entonces, A doblemente negado, B por C doblemente negado. Y vamos a ver que es lo mismo hacer de arriba para abajo que de dentro para afuera, ¿no? Vamos a hacerlo de dos posibles maneras. A ver. Arriba. Ya. Si tenemos esto, acá podemos aplicar primero doble negación, ¿no? Quiere decir que A doblemente negado es igual como si no estuviera negado. A ver, veamos. Tenemos A más B por C. Y todo esto negado, ¿no? Es lo mismo. Que también podemos aplicar, bueno, no hemos terminado. Para terminar tenemos que decir que aplicamos Morgan. A negado por el segundo miembro negado, ¿no? B por C negado. Ahora volvemos a aplicar Morgan acá. Y nos quedaría A negado por, si quieren póngale paréntesis, B negado más C negado. Ya, entonces esta sería la reducción. Hasta acá. Y otra manera que podemos aplicarla igual es, acá aplicamos Morgan desde arriba, ¿no? Solo de este término. Y decimos A negado. Básicamente nos quedaría triplemente negado. Por B por C. Lo mismo, triplemente negado. Negado, negado, negado. Y acá aplicamos Morgan, ¿no? Bueno, acá da lo mismo, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Doble negación, se quita el negado y nos queda solamente negado. Y acá lo mismo, B por C. Y acá nos queda esto. Entonces, el orden en el que ustedes lo hagan no va a afectar el resultado. Así que eso quería demostrarlo acá, ¿no? Y así es como empezamos a hacer las reducciones, las simplificaciones. Y cómo funciona Morgan. Acá tenemos unos ejercicios propuestos para demostrar las leyes básicas de Boole y de Morgan. Antes de continuar, ¿alguna pregunta que tengan sobre lo que es álgebra de Boole? Que nada más esto va a entrar en el primer examen y creo que más de Carnot, si mal no recuerdo. Y entonces no se complican con otra cosa que no entra. Los escucho.
Ya. Ahora hagamos este ejemplo, por ejemplo. El primer ejemplo. Ajá, esto lo voy a pasar. A ver, hagamos el primer ejemplo. Ujú. A ver, hagamos este primer ejemplo. ¿Qué podríamos aplicar acá? A ver, algo que acabamos de aprender. ¿Cuál es el primer teorema que podemos aplicar? Y esta fórmula la vamos a sacar de acá. De acá y de acá. Ahí también tenemos un formulario, que esto igual les voy a pasar. ¿Ya? Básicamente esto. Y faltan algunas cositas acá, pero ustedes ya lo complementan. ¿Ya? ¿Qué podemos aplicar acá? A ver. Tenemos esto y tengo el ejercicio que es este. Si quieren les pongo el formulario ahí metido. ¿Qué podemos aplicar acá? De todo esto. Puede ser A por A negado. A ver, tenemos esto, un ratito. Esta parte ya es importante verla, ¿no? A ver, ¿cuál es lo más parecido que vean acá al formulario? ¿Cuál es lo primero que ven? De todo esto. Tenemos este término, luego tengo todas estas fórmulas. ¿Cuál es la fórmula que más se asemeja para poder resolver? La de Morgan. La de Morgan, ¿no? Que es acá, está acá. Sí. A más B, todo negado es igual a negado por B negado. Entonces, vamos a ir haciendo eso. Creo que esto lo voy a poner... esto, vamos a ver, esto acá. Ya, para ir resolviendo. Entonces, primero podríamos aplicar la de Morgan, ¿no? Entonces nos quedaría básicamente A negado por B negado. Y como está en paréntesis, esto es muy importante, ya no se olviden. Paréntesis, aplicamos paréntesis. Vamos a ver las dos formas ahorita y vamos a ver un mismo resultado. Y acá tenemos A más B. Ahora, ¿qué es lo siguiente que podemos aplicar? ¿Alguna idea? Y distribuimos. Ajá, distribuimos, ¿no? Como esto está multiplicando, esto imagínense que fuera una sola variable. Y podemos multiplicar, ¿ya? Entonces, A negado por B negado por A, ¿no? Esto más A negado por B negado por B. Hasta ahí, clarísimo, ¿no? Cómo se hace la distribución. Ahora, ¿qué podemos aplicar acá? Según la fórmula. Veamos, a ver, esta fórmula interesante que me dice, ¿qué tenemos acá? ¿Vemos algo parecido a esto? Acá. Acá tenemos A negado y acá tenemos A, ¿no? Y como todo está multiplicando, ¿qué es lo que me dice la propiedad que les mostré al inicio? Si tengo A por B por C es igual a, como es conmutativo, ¿no? O sea, es conmutativo cuando está multiplicando. Puedo agrupar tranquilamente. Entonces yo lo puedo hacer directamente. Ah, ya vemos que están en el mismo grupo, en multiplicando. Entonces puedo aplicar esto, ¿no? Entonces digo que A negado por A, ¿cuánto vale? 0. Entonces vamos a ver qué procede. 0 por B negado o 0 por algo es 0, ¿no? Ahora acá,
lo mismo, podemos aplicar esta propiedad. A por A negado es igual a cero. B por B negado es igual a cero. Entonces, acá tenemos A negado por cero. Entonces, cero por algo es cero. Cero más cero. Y esto, bueno, cero más cero ya sabemos que el valor es cero, ¿no? Entonces, así es como aplicamos la reducción. Y podemos probarlo. Una hora o 2 horas y luego la hice. Queda menos de un minuto. Ya se va a acabar la reunión. ¿Volvemos a entrar? Sí, sí, vuelvan a entrar. Lo que he notado que me diferencia por ahora de los otros chicos que están haciendo OnlyFans es